Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, doctor. Gracias. Bien, gracias. Doctor Altomar, buenas noches. Doctor Calisto, su señoría, ¿qué bien o no? Bien, sí, señor, gracias a Dios, ahí vamos. Ah, bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a recapitular lo que hemos alcanzado a exponer hasta la fecha. Pero voy a arrancar no con la, digamos, la historia o con las modalidades del crédito para el pueblo latino, el crédito lombardo, no, nada de eso. Voy a entrar directamente a los títulos valores. Digamos que voy a empezar con un título que pueden ustedes tomar nota. Ese título será Antecedentes de la legislación comercial actual sobre títulos valores. Por ahí vamos a arrancar. Pero yo voy a necesitar mi código de comercio por aquí a mano. Bien. Por medio de la ley 57 de 1887. Esa ley es muy importante porque con esa ley adoptamos el Código Civil chileno como Código Civil de la Unión de Estados Federales. Y a su vez, por medio de esa ley 57 del 87, se adoptó como Código de Comercio Terrestre del país el que tenía el Estado soberano de Panamá. Ese Código de Comercio Terrestre fue sancionado el 12 de octubre de 1869. Y palabras más, palabras menos, pues ese régimen subsistió hasta 1923, año en que nos visitó la famosa misión Kemmerer, que había sido contratada por el gobierno nacional del general Pedronel Ospina. Se contrató la comisión Kemmerer con el objeto de que realizara un estudio del cual pudiera deducirse un sistema de reformas al manejo fiscal del Estado. Y entonces esa ley sugirió la adopción de la ley uniforme sobre instrumentos negociables que estaba vigente en el estado de Nueva York. El gobierno nacional aceptó la sugerencia de la misión Kemmerer y expidió la Ley 46 de 1923 como nuevo estatuto de instrumentos negociables. Esa va a ser la ley bancaria. Entonces,
La ley 46 del 23 de 1923, conocida con el nombre de ley bancaria, consignó un principio amplio sobre los papeles, los documentos que constituían instrumentos negociables, pues al consagrar entre ellos la letra de cambio, el cheque, el pagaré, los giros, las libranzas y cupones, permitió que se tuvieran como instrumentos para ser negociables. Entonces, hasta ahí vamos con el nombre de instrumentos negociables. Después vamos a ver cómo pasa a títulos valores. Doctor, buenas noches. Escúcheme, ¿es comisión Kemmerer o Kremere? Kemmerer, le voy a deletrear. K-E-M. K-E-M. E-R-E-R. K-E-M. E-R-E-R. Kemmerer. ¿Ok? Gracias, doctor. Bien. Entonces, no es de extrañar que desde la aparición de la ley 46 de 1923 naciera una fuerte tendencia reformadora cuya manifestación más evidente se encuentra en el proyecto de Código de Comercio de 1958. Pero luego el Parlamento Latinoamericano, en el cual tiene asiento Colombia, en el año de 1965, encomendó al Instituto para la Integración de América Latina. Ese instituto se va a llamar INTAL. En 1907 el Parlamento Latinoamericano, en 1965, encomendó al Instituto para la Integración de América Latina, o sea, un órgano del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene su asiento en Washington, encargó la redacción de un proyecto sobre la materia. Ese proyecto fue encomendado a un eminente profesor mexicano, Raúl Cervantes Ahumada. Entonces, ese proyecto INTAL fue discutido por notables catedráticos y peritos del derecho comercial. Fue discutido en reunión hecha en Argentina en 1966 y allí entonces esa reunión o ese proyecto va a ser conocido con el nombre de Proyecto INTAL. Ese proyecto INTAL fue recomendado a todos los países de América Latina para que fuera adoptado. Entonces se recomendó la adopción a los países de nuestro continente. Entonces nosotros lo aceptamos parcialmente y finalmente, después de haber aprobado el proyecto INTAL, el Congreso de Colombia expidió el Código de Comercio por medio del decreto 410 de 1971, de marzo 27 de 1971. Ese decreto fue publicado en el Diario Oficial del 16 de junio de 1971 y se va a convertir entonces en ley, se va a convertir en el Código de Comercio de Colombia. Bueno.
Sea lo primero advertir que lo relativo a los títulos valores corresponde al título tercero del libro tercero del código, cuya finalidad es el tratamiento de los bienes mercantiles, los cuales se dividen en establecimientos de comercio, propiedad industrial y títulos valores. Entonces podemos decir que tales documentos son en esencia bienes mercantiles, considerados muebles. Entonces, los títulos valores son bienes mercantiles muebles. En el título valor deben distinguirse dos cosas diferentes. El derecho que se encuentra incorporado en el título y por otro lado el título o el documento que lo enmarca. Entonces, en los títulos valores hay dos aspectos importantes: el derecho que se encuentra incorporado en el título y el título mismo o documento que es el que contiene, el que lo enmarca. Bueno. ¿Qué presupuestos? Pero antes de eso, por mandato del artículo 821, si mal no estoy, del Código de Comercio. El artículo 821 del Código de Comercio, que ustedes saben ya como lo acabé de decir, que es ese decreto del año 71, decreto 410 de 1971. Ya en este decreto, en el código, y concretamente el artículo 821, nos hace una aclaración. Y el 821 nos va a aclarar sobre instrumentos negociables. Y entonces el 821 dice, lo voy a leer: cuando en la ley o en los contratos se emplea la expresión instrumentos negociables, se entenderá por tal los títulos valores de contenido crediticio que tengan por objeto el pago de moneda. La protección penal de estos títulos seguirá rigiéndose por las normas respectivas del Código Penal y disposiciones complementarias. Entonces, a partir del Código de Comercio Terrestre y artículo 821, entonces ya no hablamos de instrumentos negociables, sino que hablamos de títulos valores. Presupuesto para que alguien pueda ser considerado como dueño de un título valor. El dueño o titular del derecho incorporado al título es su tenedor. Así lo vamos a llamar. El dueño o el titular del derecho incorporado en el título es su tenedor y es su tenedor legítimo. Entonces, únicamente puede alegar la calidad de poseedor del derecho cambiario quien goce de ese carácter. Entonces, el tenedor legítimo es esa persona que tiene el documento, el título. Y el título valor es un bien mueble
y el titular es quien lo tenga, mientras un tercero no controvierta el derecho a la titularidad y lo demuestre. Bueno. Las fuentes de las obligaciones están consagradas en nuestro Código Civil en el artículo 1494. ¿Qué dice el artículo 1494? Dice, las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Cuando yo dicto obligaciones, yo hago una claridad. Se nos ha venido enseñando de tiempos a que las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y finalmente la ley. Pero, ¿será que eso es lo que dice el Código Civil en su artículo 1494? Que las obligaciones sean el contrato, el cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley. Cada vez que la ley o alguien emplee la palabra como, está dando ejemplos, como tal cosa, como esto, como lo otro, como lo de aquí, como lo de más allá. Entonces miren cómo está redactado el 1494. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Deme un ejemplo, como en los contratos o convenciones. Ya hay un hecho voluntario de la persona que se obliga. Deme un ejemplo, como en la aceptación de una herencia y en todos los cuasicontratos. Ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Deme un ejemplo, como en los delitos. Ya a disposición de la ley. Entonces me pregunto cuáles son las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Ejemplo, deme un ejemplo de esa fuente de las obligaciones, como en los contratos. ¿Sí ven? Que el 1494 emplea, dice cómo, como tal cosa, como tal cosa, como tal. Ese cómo son ejemplos. De modo que los contratos o convenciones son ejemplos de la primera fuente de las obligaciones. ¿Y cuál es la primera fuente de las obligaciones? El concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones. Y no quiero seguir porque me tengo que meter en obligaciones. Aquí hay una equivocación tan grande que el código confunde contrato con convención. Y entonces en el 1495 los da como sinónimos. Y dice contrato o convención es un acto. Contrato o convención. El contrato es una cosa y la convención es otra. Pero los da como sinónimos. En fin, no me quiero meter a ahondar este tema que es propio de las obligaciones. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Que en esta materia de los títulos, valores, la fuente de las obligaciones son, como dice Joserán, la ley y el contrato. La ley y el contrato. Esas son, para Joserán, las únicas fuentes de las obligaciones. La teoría atomista ya es más profunda y dice que la única fuente
de las obligaciones, la única fuente de todo es Dios. Pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, esto para plantear la cuestión respecto a los títulos valores, si estos tienen creación legal y si existe una enunciación taxativa o si pueden ser creados por la voluntad de las partes. De todas maneras, los títulos valores participan de la naturaleza de bienes muebles de carácter comercial a los cuales se les incorpora un derecho real. Hay unas controversias sobre unos títulos. ¿Cuál es esa? Los estudiosos se preguntan si en el actual Código de Comercio las acciones de sociedades anónimas y las acciones de sociedades en comandita son títulos valores. Se preguntan los estudiosos. Las acciones de las sociedades anónimas y las acciones de las sociedades en comandita por acciones son títulos valores. Hay unos que le dan el carácter de título valor y otros que se los niegan. Bueno, ¿cuáles son las características del título valor y dónde están consignadas? Partimos del texto mismo del artículo 619 del Código de Comercio. En ese 619 se ha querido ver una definición acerca de los títulos valores para extraer de allí las características del derecho y los atributos del título. ¿Qué dice el artículo 619? Pareciera que trae una definición. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Los títulos valores son documentos, lo primero que dice, necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Entonces, vamos a aceptar al 619 como una definición, como un concepto sobre los títulos valores. Entonces, examinando ese artículo 619, podemos extraer las siguientes características. Primero, la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. ¿Cuáles son las características del título valor? La incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Vamos a tratar de explicar cada una de ellas. ¿Qué es y a qué se refiere la incorporación? El 619 dice: el ejercicio del derecho literal y autónomo que a ellos se incorpora. Quiere significar esto que la incorporación está ligada al derecho, de donde podemos hacer una afirmación. Podemos afirmar que el derecho se une al título, es decir, que el derecho pasa al título y pasa a ser un todo indivisible. Hay una fundición entre derecho y título. Y que se destruye únicamente si se destruye o desaparece la obligación cambiaria. Entonces, así las cosas, solo puede ejercer el derecho quien posea el título valor y
mediante su exhibición. Su poseedor está legalmente facultado para ejercer el derecho contenido en él. Ahora, el tenedor del título que lo haya extraviado o que le haya sido hurtado puede pedir su reposición mediante una demanda. En cuanto que el pago no se hará a distinta persona. Bueno, la legitimación, ¿qué es? ¿Y a qué se refiere la legitimación? Se puede pretender el ejercicio de un derecho sustancial de manera legítima o ilegítima. Cuando se trata de títulos valores para poder reclamar el derecho literal y autónomo, ese ejercicio debe ser legítimo. De ahí que el 619 del código haya dicho o diga que los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho. Esto quiere decir que la legitimación es la debida autorización legal a quien resulte titular del derecho para hacerlo cumplir y para que mediante tal accionamiento quede libre el obligado. Bueno, entonces, para el caso de un título al portador, se entiende como legitimado quien lo muestre, quien lo exhiba. Para los que sean a la orden, quien lo ostente demostrando la cadena de endosos. Entonces, solo se considera como tenedor legítimo de un título valor a quien lo posea conforme a su ley de circulación, en virtud de lo establecido en el artículo 647 del Código de Comercio. 647. Se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a su ley de circulación. Entonces, tenedor legítimo, ¿quién es? El que lo posea, el que lo tenga conforme a su ley de circulación. ¿Qué es la autonomía? ¿A qué se refiere? A ver, siguiendo a Cervantes Ahumada. La autonomía mira a la manera como las partes se vinculan al título valor, o sea, a la independencia con que actúan unas respecto de otras, lo que hace que cada tenedor se obligue o se vincule por separado de los demás, sin que se le puedan oponer excepciones derivadas del negocio fundamental, de un negocio también que le llaman cartular. Eso es la autonomía. Entonces, la autonomía mira a la forma como las partes se vinculan al título, sin que se le puedan oponer excepciones. Entonces, tan evidente es ese principio que el código en el 657 establece que el endosante se obliga de este modo frente a los tenedores posteriores del título y puede liberarse de su responsabilidad insertando la nota que así lo diga. Por ejemplo, a mí me giran un cheque y yo puedo pagar una obligación con ese cheque, endosándolo.
pero yo no me hago responsable de ese cheque si debajo del endoso pongo una nota que diga sin mi responsabilidad, sin responsabilidad. Entonces así salvo mi responsabilidad frente a los endosatarios de ese posible cheque. Bien. ¿Qué es la literalidad? El término literalidad no es propio ni tampoco exclusivo de la teoría sobre los títulos valores, pero ha sido adoptada. El 619 del Código de Comercio nos dice: los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces, en eso consiste la literalidad, que nos debemos atener a lo que está escrito en letras. Bueno, ¿y cómo circulan los títulos valores? Porque los títulos valores se hicieron para que circularan. Tengo que hacer una aclaración. Lo primero que tengo que anotar es que entre las características de los títulos valores contenidas en el artículo 619 del Código de Comercio no aparece incluida la circulación. Sin embargo, hay una fuerte tendencia doctrinaria que otorga esta peculiaridad para ser tenido en cuenta como distintivo de los títulos valores. ¿Por qué? Porque los títulos valores han sido creados para circular. Entonces dicen que es de la esencia del título valor su circulación. Los títulos valores se hicieron para que circularan. Los títulos valores también se clasifican. Esta clasificación es más bien doctrinaria. En el Código de Comercio se trató de hacer una clasificación de los títulos valores, pero quedó tan reducida que francamente resultó incompleta, por lo que no es posible extraer de ella ningún efecto jurídico o de orden práctico. La clasificación más aceptada que se echa por los doctrinantes sería esta. Primero, en cuanto a la persona del creador. Segundo, por su contenido. Tercero, por su carácter. Cuarto, por su origen. Quinto, por la clase de crédito. Sexta, por el objeto del derecho incorporado, es decir, por su contenido. Séptima, por su circulación. Octava, por su creación. Novena, por el derecho que encierra. Décima, por el contrato fundamental. Y 11ª, por su lugar de creación. Entonces, hay 11 clasificaciones de los títulos valores. En cuanto a la persona del creador, que es el primero. ¿Qué son los títulos valores en cuanto a la persona de su emisor? Nosotros tenemos que
recordar aquí que nuestro derecho se divide en derecho público y derecho privado. Y entonces esta división ha dado origen a que los títulos valores sean clasificados de igual manera, según Profe, sean... Aló. profe, qué pena, es que ese tema ya lo habíamos visto, el tema de esa clasificación ya la habíamos hecho el Sí, día de ayer. es que estoy recapitulando para que quede todo bien claro, Ah, porque, ok. porque todas estas explicaciones que yo di, yo no sé si usted las tiene así completas. Yo estoy recapitulando porque me veo en la necesidad de hacer una recapitulación, porque quedé pensando que de pronto la clase fue un poco confusa. Ah, bueno, profe. Yo era pues porque ya tenía eso en mis apuntes, pero pues me parece bien. Bueno, pero es que usted recaba y si lo tiene como está muy bueno y si no, pues tiene la oportunidad para ir rellenando o tomando notas o haciendo aclaraciones. Entonces, decía yo que la división tradicional de nuestro derecho en derecho público y privado dio origen o ha dado origen a que los títulos y los valores sean clasificados de igual manera, según sean creados por el Estado o por los particulares. Entonces, si son creados por el Estado, entonces son los que emite el Estado, los que emiten las entidades de derecho público. Y los segundos, cuando son emitidos por personas o entidades de derecho privado. Esta clasificación interesa en cuanto estudia la naturaleza de la prestación a que se refiere la obligación. Entonces vemos que hay unos títulos valores que tienen por objeto el pago de sumas de dinero, mientras que otros cambian de prestación, o sea, que versan sobre cosas distintas de dinero. Por ejemplo, la entrega de mercancías. Y entonces, entre los títulos representativos de dinero, no es que sean dinero, sino que representan dinero. Entre los títulos representativos de dinero está la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Y entre los títulos representativos de mercancías están los certificados de depósito, los bonos de prenda, las cartas de porte, el conocimiento de embarque, la factura cambiaria tanto de compraventa como las de transporte. Ahora, según su origen, los títulos valores se pueden dividir en reglados y no reglados. Entonces, los que aparezcan desarrollados en el título tercero del libro tercero del Código de Comercio son reglados, al paso que los no consignados se denominan no reglados. Yo creo que toda esta aclaración, esto que estoy haciendo, no ofende a nadie y sí va a ir en provecho de todos nosotros. ¿Cuáles son los títulos valores reglados? Son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los bonos, los certificados de depósito y bonos de prenda, la carta de porte y el conocimiento de embarque, las facturas cambiarias de compraventa y de transporte. Ahora, ¿qué y cuáles son los títulos valores crediticios? Bajo la vigencia de la Ley 46 de 1923, conocida con el nombre de Ley Bancaria, estos títulos de crédito se conocían, como dije,
como instrumentos negociables. Y adquirían la denominación porque incorporaban un crédito representativo de medio circulante, o sea, de dinero. Y entonces, de ahí podemos decir, los títulos valores crediticios son, porque representan dinero, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, los cupones de acciones o de bonos, las facturas cambiarias y por extensión doctrinaria el certificado de prenda y libranza. Hay unos títulos valores que se llaman títulos valores corporativos o de representación. Confieren facultades de tipo personal y son emanaciones de un derecho adquirido. Por ejemplo, miren, las acciones de sociedades anónimas en comandita por acciones, los bonos de deuda pública. Los títulos a valores representativos de mercancías tienen incorporado un derecho a favor de su tenedor legítimo. Por ejemplo, son títulos representativos de mercancías, el bono de prenda, el certificado de depósito, el conocimiento de embarque o de transporte, las facturas cambiarias de compraventa y de transporte. Es que no sé qué pasó con los jueces. Y esto fue algo muy lindo que me tocó vivirlo durante unos 3 años. Se presentó un proceso ejecutivo por una carta de crédito contra un comerciante de Barranquilla. Yo tenía oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín. Eso eran otras épocas. Entonces a mi oficina de Barranquilla fue el cliente que había sido demandado por una carta de crédito. Yo tenía mis dudas y como siempre tuve de consejero al maestro Álvaro Pérez Vives, me dijo: doctor Edgar, ¿cuál es el título ejecutivo ahí? Le dije: doctor, están cobrando con una carta de crédito. Y me dijo: la carta de crédito, ¿qué tipo de título ejecutivo es? Miren, no pude contestar. Título ejecutivo simple. ¿Qué título ejecutivo era? Y me dijo, y fue admitido ese proceso, ¿cierto? Pues usted va a excepcionar porque allí no hay título ejecutivo. Porque el título ejecutivo, quien cobra una carta de crédito, está cobrando con un título ejecutivo complejo. ¿Por qué? Porque tiene que presentar, adjuntar a la carta de crédito todo lo que conforma el crédito y especialmente el crédito documentario. Por ejemplo, el conocimiento de embarque, la factura consular, el pago de la obligación, aclarar si la carta de crédito es un título corporativo de representación o si es un título representativo de mercancías. En fin, y hay que adjuntar el conocimiento de embarque, las facturas cambiarias de compraventa, la factura de transporte. Entonces, eso es un título ejecutivo complejo. Él me orientó, y no puedo decir que fui yo, fue él quien presentó la excepción a ese proceso. Esas excepciones
duró el juez 3 años para resolver y luego se las pasó al Tribunal de Barranquilla y el tribunal duró 1 año, es decir, 4 años para resolver. Y finalmente el juzgado y el tribunal nos dieron la razón. No se aclaró qué tipo de título ejecutivo, con qué tipo de ejecutivo estaban cobrando. Y el juez tampoco lo advirtió. Entonces nosotros dijimos que no se podía iniciar porque no había título ejecutivo, porque el título ejecutivo no era simple, como lo estaban presentando los demandantes, simplemente una demanda con una carta de crédito. Y Pérez Vives dijo, ese título es complejo. Hay que demostrar todo lo que acompaña el título ejecutivo. Y además, como se trata de una operación, entonces hay que demostrar el crédito documental, el crédito que se hizo a través de esa carta de crédito. Bueno. ¿Cuáles son los títulos valores según su contenido, o sea, por el objeto del derecho incorporado? Entonces, si se tiene en cuenta el objeto del derecho incorporado, los títulos valores se dividen en reales, obligacionales y personales. Se denominan reales cuando el título incorpora el derecho sobre una cosa, como cuál, por ejemplo, como sucede con el certificado de depósito. Entonces los títulos son reales, obligacionales y personales. La carta de porte, el conocimiento de embarque, el bono prendario, son reales por cuanto son representativos de las mercancías o objetos de transporte. ¿Cómo se clasifican los títulos valores por su forma de circulación? Por su forma de circulación se dividen en nominativos, a la orden y al portador. ¿Les está sirviendo toda esta aclaración que yo vengo haciendo, todo este repaso que yo vengo haciendo? Sí, señor, gracias. Sí, doctor, claro que sí. Sí, doctor, qué pena, sería tan amable de repetirme el anterior a este de por su forma de circulación, el de los reales y obligacionales. Sí, claro que sí. Si se mira, dije yo, si se mira a la forma como se cumple la ley de circulación de cada especie de título valor, se dividen en nominativos, a la orden y al portador. Vamos a mirar. Son nominativos, como su nombre lo indica, aquellos que se crean a favor de una determinada persona. Entonces, ejemplos de títulos nominativos serían las acciones de sociedades anónimas y en comandita, la póliza del contrato de seguro terrestre, el certificado de seguro de transporte. Esos serían títulos nominativos. Con respecto a los títulos a la orden, hay necesidad de referirnos al artículo 651 del Código Comercio. Miremos qué dice el 651. 651. Los títulos valores expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la cláusula a la orden o se exprese que son transferibles por endoso o se diga que son negociables o se indique su denominación específica de título valor, serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título. Entonces, con respecto a los títulos a la orden, yo empecé diciendo que hay necesidad de referirnos al artículo
651 del Código de Comercio. No para tratar de extraer ahí una definición, porque realmente no aparece, sino para determinar los casos en que nos encontramos ante títulos valores emitidos a la orden. Y entonces son, de conformidad con el artículo, son pues a la orden los títulos expedidos en favor de determinada persona, pero siempre que se agregue una de estas expresiones a la orden, o que se diga que que son transferibles por endoso, o que se diga que son negociables. En fin. Y por último, son títulos valores al portador aquellos que no están creados a nombre de una persona determinada, de una persona en particular, sino que se tiene por titular a quien lo tenga materialmente. Entonces, entre los títulos al portador, podemos mencionar la letra de cambio, el cheque, el pagaré, el certificado de depósito y bono de prenda, la carta de porte y el conocimiento de embarque, el certificado de seguro de transporte. Entonces, estos son títulos valores al portador, quien los tenga. La letra de cambio, el cheque, el pagaré, el certificado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se clasifican los títulos valores por su forma de circulación? En nominativos, a la orden y al portador. Bien. ¿Cómo pueden clasificarse los títulos valores atendiendo a la forma de su creación? Los títulos pueden agruparse en únicos o de conjunto. Y entonces podemos hablar de títulos valores singulares. ¿Qué son títulos valores singulares? Pues aquellos que no tienen otro igual, es decir, son únicos. Puede mencionarse la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la carta de porte o conocimiento de embarque, atendiendo a la forma de su creación. Hay unos títulos que se conocen como títulos de conjunto, títulos seriales o plurales. Aquellos de cuya clase el emisor crea más de uno, es decir, que se originan por lotes o grupos. Por ejemplo, las acciones de las sociedades anónimas, las acciones de sociedades en comandita por acciones, los bonos, las cédulas hipotecarias. ¿Cómo se dividen los títulos valores con relación al carácter del derecho que incorporan? Podemos clasificarlos como principales y accesorios. Esta clasificación se puede predicar tanto de los derechos reales como de los derechos personales o de créditos. Entonces, en la teoría del derecho cambiario también se acoge esta división, porque hay necesidad de determinar la clase de derecho que se posee, lo que se puede reclamar y los efectos que produce cada quien. Bueno. Bueno,
¿Cómo pueden ser los títulos valores atendiendo al lugar de su creación? Pues no hay más. O son nacionales o son extranjeros. Entonces, no hay nada que hacer si el título se origina en otro país, es extranjero. Y si origina en Colombia, es un título nacional. Tienen origen en nuestro territorio nacional. Y los otros tienen creación en otro país. Bueno. ¿Qué se requiere para que un título o valor surta sus efectos? Miremos el artículo 620 del Código. Los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta el negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. Entonces, a la pregunta ¿qué se requiere para que un título o valor surta sus efectos? Entonces podemos tratar de responder así. El artículo 620 del Código de Comercio se ocupa de este asunto y establece que para que los actos y documentos a que se contrae el título tercero del libro tercero del Código surtan los efectos expresamente determinados, es menester que se sujeten a los requisitos mínimos exigidos por la normatividad y a las menciones propias de cada especie, de cada documento. Entonces, para mejor comprensión, escuchemos las voces del citado artículo 620. Los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala, salvo que ella los presuma. Entonces, el artículo comprende tanto los documentos como los actos. Dice los documentos y los actos. Los documentos y los actos a que se refiere este título solo producen los efectos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala, salvo que ella los presuma. Entonces el artículo comprende tanto los documentos como los actos de las partes que se vinculan al título y hace depender sus efectos de la inclusión de los requisitos y menciones de ley. Entonces, si tales presupuestos se cumplen, estamos ante un auténtico título valor, pero es posible que los documentos o las actuaciones de quienes se vinculen no satisfagan los requisitos y menciones ordenadas por la ley. Entonces, ¿qué pasaría entonces? Pues los tratadistas dicen que el asunto se resuelve con facilidad si a la actuación o al documento le faltan los requisitos y menciones dispuestos para la validez de los títulos, no puede hablarse de ellos. Se reputan inexistentes, se reputan no existir, pero dejan viva la relación originaria o contrato subyacente, como otros lo llaman. Entonces, con el fin de establecer los requisitos que deben observarse para la creación de un título, entonces debemos volver al artículo 619 del Código.
Entonces, ¿qué exigencias tenemos para el título valor? Entonces, volviendo sobre el 619, tenemos que decir que el título valor debe constar por escrito. Entonces, la razón del carácter documental del título valor estriba en que para efectos de su certeza y de su fácil circulación, el derecho debe estar incorporado en un papel que debe sujetarse a su literalidad, a lo escrito. Así lo predica el 619 cuando dice, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces, el documento es absolutamente necesario y que el ejercicio del derecho literal está reservado a quien resulte legitimado conforme a la ley. Ahora, cosa distinta es que el título se destruya o se deteriore. En ese caso, podrá pedirse su reposición, pero siempre habrá que acudir a un proceso. Entonces, la reposición deberá solicitarse por vía judicial, a excepción de lo dispuesto para los certificados de depósito y bonos de prenda y de las acciones de las sociedades anónimas. Entonces, allí pues el propio almacén o la sociedad están autorizados para expedir duplicados y no tenemos necesidad de recurrir a las autoridades judiciales. Bueno. ¿Qué menciones debe contener el título valor? Dice el 621. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deben llenar los requisitos siguientes. Primero, la mención del derecho que en el título se incorpora. Y segundo, la firma de quien lo crea. La mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. No hay problema en cuanto la mención del derecho que en el título se incorpora. Pero respecto de la firma, sí hay algunas cositas que decir y aclarar. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la firma de un título valor y cuáles son sus efectos? El numeral segundo del 621 dice que entre los requisitos generales de un título valor se encuentra la firma del creador. Este es un principio que rige para cualquier obligación cambiaria, porque es que no hay documento sin firma. Es apenas natural que se exija la firma del creador porque se trata de obligación documental y esta se reputa no existir mientras no se suscriba el documento. Entonces el 625 del Código de Comercio trae una disposición muy clarita. Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable, conforme a la ley de circulación. Entonces, el fundamento de la obligación cambiaria deriva
su eficacia de la firma que se estampe en un título valor. Pero no es posible determinar los alcances de la firma si antes no hemos hecho siquiera una explicación de ella. No hay una definición de firma en la ley. Entonces, tenemos es que inventarnos una definición. ¿Qué es la firma? La firma, diría yo, es el rasgo caligráfico, por ende manuscrito, del nombre de una persona hecha en la forma habitual y ordinaria que emplea para acreditar la autoría del acto documental. Entonces, con la firma compromete su voluntad de obligarse. Entonces, la Academia de la Lengua define por firma nombre de una persona que pone esta con rúbrica al pie de un escrito. Entonces, entendemos por firma la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integran. Puede ser un signo, un símbolo, unas rayas, unas bolas, pero se emplean como medio de identificación personal. Una X es una firma. Entonces, la firma es el nombre puesto por quien se obliga, o el mismo nombre abreviado, o los símbolos susceptibles de permitir la identificación. Entonces, por eso se ha dicho que la firma, en sentido lato y desde el punto de vista de los títulos de valores, no es el nombre, sino su grabado. No es el nombre solo, es el grabado. Y esta se puede hacer autógrafa o por medios mecánicos. Ahora bien, la firma que aparezca en un título valor o en algún documento goza de autenticidad. Vamos a ver qué dice el artículo 793 del Código de Comercio. Hacía rato que yo no repasaba los títulos valores. Generalmente yo repaso casi todas las materias para actualizarme, porque es que si uno no está estudiando, el derecho se olvida. El derecho es lo más traicionero del mundo. Hoy usted lo tiene, pero mañana mire a ver si lo tiene. Entonces, al haberme hecho cargo de esta materia, lo hice con mucho agrado y el primer beneficiado estoy siendo yo, porque yo estoy recordando y estoy volviendo sobre mis apuntes y estoy estudiando como loco. Dice el 793, el cobro de un título valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma. El 793 dice que el cobro de un título valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma. Y entonces me pregunto, yo les pregunto, ¿por qué dice el código sin necesidad de reconocimiento de firma? ¿Por qué? Porque la firma goza de presunción de autenticidad. Ese es el punto. La firma puesta en un título valor goza de autenticidad. Y entonces yo diría
que el cobro del instrumento da lugar al procedimiento ejecutivo sin reconocimiento de firma. Y en ellos, lo importante es que conste una deuda que sea clara, expresa y exigible, que provenga del deudor y que haga plena prueba contra él, como lo consagra el Código de Procedimiento Civil. Entonces, la autenticidad de la firma es apenas una presunción de tipo legal. Sí, como es una presunción de tipo legal, admitiría prueba en contrario. A ver, me voy a ir al Código Civil. Código Civil. Los invito a que abramos el Código Civil en el artículo 66. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Entonces, no hay nada que hacer. Y si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba en contrario. Entonces aquí está clarito. Si la presunción es de derecho, no hay prueba en contrario. Pero si la presunción es legal, se presume de derecho, sí, pero existe, es admisible la prueba en contrario. Artículo 66 del Código, que habla de las presunciones. ¿No se imaginan ustedes? Profe, Sí, dígame. pero ahí se digamos esa presunción, pues uno mira efectivamente la firma, presunción de legalidad, siempre y cuando sea reconocida por quien lo firma, porque digamos nos encontramos en el caso real, o no sé si estoy equivocado, te pregunto, digamos cuando dicen, no, esa firma no es mía, cuando hay un calco de firmas o una, ¿cómo se llama? O sea, que no es mi firma auténtica, sino que alguien ha suplantado. Bueno, mire, el principio es que las firmas se presumen auténticas y no hay nada que hacer. Si yo encuentro un documento firmado por usted, yo digo que el documento es suyo. ¿Por qué? Porque su firma está protegida por una presunción de autenticidad. Entonces yo parto de ahí. Entonces le corresponde a usted demostrar que no es su firma, bien porque se la falsificaron, se la calcaron, se la copiaron. Pero en principio es el de que la firma es auténtica. Miren, yo siempre doy un consejo a mis estudiantes. Si ustedes como abogados tienen que redactar algún contrato para dos personas, el uno puede ser comprador, el otro puede ser vendedor, el uno puede ser arrendador, el otro puede ser arrendatario, etcétera, etcétera. Ustedes dejen muy claro el contrato, pero inmediatamente díganle a las partes, de aquí salen directo para la notaría que está ahí enfrente y se van y autentiquen sus firmas. Entonces llegan allá y le dicen, mire, por recomendación de nuestro abogado, queremos autenticar las firmas. ¿Para qué aconsejo yo esto? Porque es que la memoria es frágil y luego los intereses van diciendo otras cosas que yo no fui, que yo no, que yo no, que yo no. Si usted autentica su firma ante un notario y la contraparte hace lo mismo, el documento entre ustedes adquiere la categoría de plena prueba. Plena prueba.
no se puede ya alegar nada contra eso porque está la fe del notario. El notario dice que usted se presentó tal día y en forma personal exhibió su cédula y firmó. Entonces, la fe del notario, el notario dice que esa es su firma. Entonces, ahí no cabe prueba en contrario. ¿Por qué? Porque el documento se constituyó en plena prueba. Pero si firman ante testigos o lo que sea, o si firman así, el documento constituye prueba sumaria. Hay que entrar a demostrar que el documento sí es auténtico, que eso fue lo que ustedes quisieron y que la firma que aparece allí es la mía. ¿Ok? Ese es un buen consejo que yo les digo que lo apliquen y también lo enseñen a los colegas y amigos y a las personas interesadas. Autenticar las firmas ante notario para que el documento se vuelva plena prueba y no prueba sumaria. ¿Ok? Ahora sí quedó más o menos explicada la inquietud. Sí, profe. Sino que también, digamos, bueno, dependiendo, pues analizo yo la clase de documento que se esté firmando. Porque por experiencia viví bastante el caso de plagio de firmas en otros documentos o títulos, caso de los cheques. Sí, Fácilmente en una entidad pública se ve mucho, las firmas las falsifican y efectivamente intentan hacer una cantidad de fraudes y cobros que sí, terminan, sí, son fraudes realmente. Trata de sí, alguien de imitar la firma, la copia en unos cheques pro formas, lo firman y con eso los pasan a los bancos para cobrar y pues hacer fraudes. sí, Desafortunadamente se ve mucho en las entidades del Estado, donde sí, eso ocurre. El caso más patético, pues el caso de los cheques. sí, señor. Eso pasa, eso es cierto, eso pasa. Pero se llegará un momento en que hay que objetar la firma y entonces establecer eh, medios o un experticio sobre la firma. Y Pruebas entonces, grafológicas. entonces los grafólogos lo hacen a uno escribir en letra cursiva, en letra de molde, y lo hacen a uno firmar de una y otra y otra y otra manera. Y entonces llegan a la conclusión de que la firma es falsa. ¿Sí? Y si no, pues la firma es auténtica, legítima. Bueno, bien. Entonces les decía que la firma puesta en un título valor goza de autenticidad, pues como dice el 793 del Código de Comercio, el cobro del instrumento da lugar al procedimiento ejecutivo sin reconocimiento de firmas y en ellos debe constar una deuda clara, expresa y exigible que proviene del deudor y haga plena prueba contra él. Entonces, en nuestro sistema probatorio se presume auténtica y los títulos son auténticos por cuanto su firma goza del mismo carácter. Ahora, la autenticidad de la firma es apenas una presunción de tipo legal, que como vimos, de conformidad con el artículo 66 del Código, admite prueba en contrario. Entonces, el demandado puede oponer la excepción de falsedad, de adulteración de la firma, para liberarse de la obligación de pagar. Entonces, invoca la causal primera del artículo 784 del Código de Comercio. ¿Cuál es la causal primera del 784? Contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Primero, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Esa es una de las excepciones que puede uno obtener contra la acción cambiaria de un cheque o una letra en pagaré. Bueno.
que sobre la firma hay tantas cosas que decir. Por ejemplo, que me estoy aquí acordando, la firma por procuración, la firma a ruego, la firma por acomodamiento. Hay un montón de firmas. ¿En qué consiste la firma por procuración? ¿Ustedes habían oído hablar de eso? No, doctor. Listo. La firma a ruego, la firma por acomodamiento, ¿cierto? A ruego sí. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la firma por procuración? No, si yo estoy feliz, dichoso, porque estoy estudiando como loco otra vez títulos, valores. Y se me habían olvidado algunas cosas, he aclarado otras, he recordado otras. Y entonces como que volví otra vez a actualizarlo. Eso es lo que nos pasa a los abogados, que tenemos que estar repasando y repasando y repasando, porque se le olvida a uno el derecho. Y acuérdense de mí, el derecho es lo más traicionero del mundo, porque hoy usted cree tenerlo y cree saber, pero cuando se llega el momento, no lo tiene, no lo sabe. Y entonces usted sabe que sí sabe. Y entonces uno dice, doctor, perdóneme, como dice el alumno, mire, doctor, lo tengo aquí en la punta de la lengua, espérese, lo tengo en la punta de la lengua. Y empiezan a apretar ese pobre cerebro para buscar memoria. Y acuérdense siempre de mí, el derecho no es memoria. Ay, por Dios, entiendan el derecho. Si ustedes entienden el derecho, están salvados, porque la memoria es frágil. Esa maldita grabadora le entra el óxido y cuando ustedes la necesitan se traba, no funciona. En cambio, si hemos entendido el derecho, ahí está. Y después lo podemos explicar de mil formas, pero lo explicamos porque lo tenemos ahí. Bueno, entonces lo primero que yo quiero advertir es que quien firma por procuración, pónganlo bien clarito, no compromete su responsabilidad personal. Solo suscribe por otro de quien se supone tiene facultad. Entonces, las atribuciones, las facultades del firmante por procuración no son amplias, más bien limitadas para cierta clase de negocios o de actividades. Son las funciones, las atribuciones que dan los reglamentos a los funcionarios, a los gerentes, a los representantes. Entonces, quien obra en calidad de representante de una sociedad anónima actúa de conformidad con las facultades sociales de su cargo o quien lo haga como apoderado especial o para un grupo de actividades o negocios se sujeta al contenido del poder recibido. Por eso cuando ustedes estén ante una negociación y esté un gerente, un representante de una entidad y que vaya a comprometerse y a firmar, no les dé pena. Muchas veces uno no dice las cosas por pena. Perdóneme, señor gerente, y usted sí tiene facultades para comprometer a esta empresa hasta por la suma de 200 o 300 millones. Porque es que muchas veces el gerente está autorizado para comprometer a la sociedad, pero hasta por 50 millones. Y entonces va a celebrar un contrato por 200, por 300 millones, por 500 millones, y ahí no tiene facultades. Entonces no les dé pena. Perdónenme, yo quiero ver, no, las atribuciones suyas. Déjeme ver hasta dónde puede llegar usted. No les dé pena, porque de eso depende. Es que la misión nuestra es la abogacía, abogar. Y usted está defendiendo un cliente, usted está aclarando un punto. Señor gerente, perdóneme, no podríamos solucionar nada porque usted no tiene facultades para comprometer a su empresa por 500 o por 600 millones. Entonces, ¿por qué? Porque
Quien firma por procuración, grábense esto, no compromete su responsabilidad personal. Solo suscribe por otro, por la sociedad, de quien se supone que tiene facultades. Entonces, si quien actúa, si quien obra en calidad de representante de una sociedad anónima, actúa de conformidad con las facultades sociales de su cargo, o quien lo haga como apoderado especial o para un grupo de actividades o negocios, se sujeta al contenido del poder. Entonces déjeme ver el poder, a ver si usted está facultado para eso. Perdóneme, señor juez. Aquí mi querida contraparte, mi querido abogado, no podría recibir ningún dinero. El deudor quiere pagar en este momento y el acreedor dice que está dispuesto a recibir. Pero yo estoy viendo el poder que le dieron y dentro de las facultades no tiene facultades para recibir. Ojo con eso. Miren quién tiene, miren las facultades del abogado que tienen enfrente. Perdóneme, doctor, usted no puede recibir un peso. Pero si es que yo, mire, aquí está el poder, yo represento al demandado o al demandante. Yo hago parte, yo soy parte demandante. Sí, usted no es el demandante, usted representa al demandante, pero su poder no le da facultades para recibir. Terrible, ¿no? Terrible. Y entonces el juez no puede entregarle ningún dinero porque no tiene facultades para recibir. Bueno, la firma a ruego, por principio, tenemos que decir que los documentos deben ser suscritos por su creador, es decir, que deben ser suscritos personalmente. Sin embargo, puede darse el caso de alguien que no quiera o no pueda firmar. Entonces, si la persona no quiere firmar, nadie puede firmar. Si la persona no quiere firmar, nadie puede firmar por ella, porque sería crear una obligación en contra de la voluntad de quien va a ser el obligado. Sin embargo, en el caso de reposición del título, si el obligado no accede a su nueva firma, o sea, a una firma extrajudicial, entonces deberá recurrirse a la vía judicial para que previa exposición, circunstancias de los hechos, porque hubo robo, porque se hurtaron, porque le cayó agua, se demuestra la pérdida del título, el juez debe ordenar su reposición. Ahora, queda el caso de quien no puede firmar, aun queriéndolo. Por ejemplo, los mancos, los que están transitoriamente accidentados de las manos, en cuyo caso su firma se suple por la modalidad del ruego. ¿Qué es el ruego? El ruego es la petición extrajudicial que la persona obligada en un título de olor hace a testigos para que firmen por él bajo las prescripciones de la ley. Señor juez, yo estoy imposibilitado, no puedo, me fracturé el brazo, la mano. Entonces, que alguien firme a ruego, que alguien firme por mí. Entonces, ¿cómo se procede? Pues se procede delante de testigos, se procede ante el notario, tienen que utilizar sus nombres, sus cédulas, y entonces se aclara que firman a ruego. La ley también exige que se colocan en el título las huellas del otorgante, no la de los testigos, la del otorgante. Entonces así tenemos completa la diligencia de la firma a ruego. Bueno.
Sí, si se firmó un documento a ruego. Entonces, sí, en la práctica los documentos a ruego deben ser reconocidos. ¿Por qué? Porque no gozan de la presunción de autenticidad de la firma. Y eso es apenas natural porque es que la firma es de otro, del que firmó a ruego. Entonces, en el procedimiento tenemos que aquel cuya firma se colocó a ruego está obligado a decir si el título se extendió a su orden y si es cierto su contenido. Mejor, si es cierta la obligación contenida en él. Entonces, el reconocimiento de una firma hace presumir cierto el contenido. Bueno. Hay otra firma, yo recordando y desempolvando mis viejos apuntes. Encontré la firma por acomodamiento. ¿Qué es la firma por acomodamiento? Por medio de la firma por acomodamiento se compromete la responsabilidad personal y patrimonial. Entonces, bajo la vigencia de la ley de instrumentos negociables, a quien firmaba por acomodamiento se le denominaba parte. Ya hoy no se le llama parte. Hoy se conoce como firma por acomodamiento. Déjenme ver si el artículo 31 del Código de Comercio trae algo al respecto. Todas las inscripciones. No. No es ese. No es ese el artículo. Me cliqué era el 31 del Código de Comercio. Bueno. No. No tengo la norma. Es que bajo la vigencia de instrumentos, de la ley de instrumentos negociables, a quien firmaba por acomodamiento se le denominaba parte. Hoy no hablamos de parte, hoy hablamos de la firma por acomodamiento. Entonces, quien firma por acomodamiento queda obligado al pago del título valor. Porque yo empecé diciendo, por medio de la firma por acomodamiento se compromete la responsabilidad personal y patrimonial. Entonces, quien firma por acomodamiento queda obligado al pago del título valor. Quien así firma solamente presta un servicio. El acomodante, o sea, quien firmó, no obtiene contraprestación por su actuación. El acomodante no puede proponer la excepción de causa onerosa al momento de hacerse exigible el título. Las partes acomodadas, o sea, en cuyo favor se firmó, están obligadas a responder al acomodante por lo que él pague y no pueden ejercer contra él ninguna acción derivada del título.
¿Qué es la firma en blanco? Esta modalidad de la firma en blanco se presenta cuando en un papel que está destinado a la creación de un título valor se estampa la rúbrica o se escribe el nombre, de donde se tiene que la primera condición para la exigencia del título es que su creador, mediante el acto de la firma, quiera obligarse. Entonces, para que pueda hablarse de los efectos propios de la firma en blanco, hay que satisfacer unos requisitos. Primero, que se estampe una firma en un papel. Segundo, que el papel esté destinado a convertirse en título valor. Que se deje en blanco o sin llenar el título. Que medie estricta autorización para llenar el título. Que se llene antes de ejercerse el derecho incorporado y que lo llene el tenedor legítimo. Alguna vez en una conferencia leí una aclaración tan bonita al doctor Jairo Parra Quijano, que dijo que una firma puesta en la tapa de una cajita de bocadillos puede llegar a ser título valor y que eso sería un documento. Porque es que cuando hablamos de documento, claro que esto es exagerando, ¿no? Cuando hablamos de documento entendemos el papel, pero si en una tabla de madera queda muy claro que yo me comprometo a pagar la suma de tanto a fulano, lo que sea, y firmo, pues eso es un título, una obligación expresa, clara, exigible, que emana del deudor y constituye plena prueba contra él. Eso sería un título ejecutivo, un título valor. ¿A quién se le ocurre que en una tapa de una caja de bocadillos pueda ser un título valor? Porque siempre pensamos es en el papel, en el documento. Pero bueno, eso son exageraciones. Y me gustó esa exageración. Eso fue muy bonito por parte del doctor Jairo Parra Quijano. Registro con mucho pesar hace 15 días más o menos, o 20 días, falleció uno de los grandes del derecho procesal de Colombia. Me refiero al doctor Jaime Azula Camacho. El doctor Jaime Azula Camacho fue profesor del doctor Jairo Parra Quijano. Y en vida siempre nos preguntamos si el alumno superó al maestro. Y una de las cosas lindas del maestro y el doctor Jairo Parra Quijano es que siempre que él se dirigía al doctor Azula, le llamaba el maestro Azula. Y no lo decía zona de burla, lo decía con el mayor de los respetos. Jairo Parra siempre se refirió y siempre trató a Jaime Azula como el maestro Azula. Y es que Jaime Azula fue maestro de Jairo Parra. Pero superó el alumno al maestro. Difícil esa respuesta. Porque el alumno como ese no vuelve a tener ninguna universidad. Porque alumnos distinguidos de Davis Echandía sí son Jairo Parra Quijano y Jaime Azula. Esos fueron los grandes procesalistas de este país. Falleció Jaime Azula Camacho, abogado tunjano de la Universidad Libre, profesor de Derecho Procesal y de las especializaciones en la Universidad Libre.
Jairo Parra es egresado también de la Universidad Libre, pero en buena hora el externado se lo robó y Jairo Parra es hoy quizás, no sé, el único profesor de Derecho Procesal o por lo menos la cabeza visible del derecho procesal que puede tener el externado de Colombia. Pero sí me da mucho pesar la muerte de Jaime Azula Camacho. Todo un señor y un gran maestro, el maestro Azula Camacho. Tunjano él. Bueno, y había unas cosas muy lindas que se pueden decir ahorita y que no se emerita al doctor Azula. El doctor Azula es de origen humilde y él de Tunja se fue a estudiar a Bogotá, a estudiar Derecho a la Universidad Libre. Y para poder pagar sus estudios, de la platica que le mandaban, él no almorzaba, porque la plata de sus almuerzos la destinaba para la matrícula. Y entonces nos preguntamos, bueno, si no almorzaba, ¿qué hacía el doctor Azula? Esto lo vi yo hacer. El doctor Azula tomaba una Coca-Cola, la batía hasta el máximo y cuando la batía la destapaba y se tomaba la Coca-Cola con todos los gases que la Coca-Cola contenía. Y entonces eso le daba la sensación de llenura, de satisfacción. Y se le quitaban al doctor Azula, se le quitaban los deseos de almorzar, porque esa platica la destinaba para fotocopias, para libros, etc. Esos son hombres de valía. Eso es grande, eso es ser valioso, eso es ser muy grande. Yo lo puedo ya decir, ya falleció y con eso no le estoy faltando en nada a lo grande que fue Jaime Azula Camacho. Entonces a estudiar los grandes, ¿no? Al doctor Azula, al doctor Jairo Parra Quijano. Bueno, muchachos, entonces yo los dejo por hoy y será que el lunes sigamos con este repaso. ¿Les está gustando el repaso o no? Sí, doctor. Sí, doctor Altamar, muy bueno. Claro, doctor. Sí, señor. doctor, muchas gracias. Se complementan los apuntes iniciales. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Sí, señor. Es que así seguimos. Doctor, yo tenía una pequeña inquietud referente pues, al repaso de hoy. Señor. Doctor, en esos títulos, valores especiales, perdón, complejos. El título ejecutivo complejo. El título ejecutivo completo, correcto, doctor. Complejo. Complejo, sí, señor. La prescripción opera igual que en los títulos simples. Bueno, es que el título ejecutivos complejos se refiere es a la unidad del título. Usted sabe que cuando usted cobra, inicia un proceso ejecutivo, tiene que haber unidad del título con el que usted cobra. Entonces, en el crédito documentario, la carta de crédito está conformada por un montón de documentos. Entonces, lo que le escuché decir al maestro Pérez Vives es que hay que buscar la unidad del título. Entonces, la carta de crédito, el conocimiento de embarque, etcétera, etcétera. Entonces, si uno de los documentos que conforman el título ejecutivo ha prescrito o tiene alguna falla, pues el proceso se viene a pique. Por ejemplo, la carta de crédito debe, lo mismo que el cheque,
debe presentarse para su pago en los días que ordena la ley. Y además, debe protestarse en los días que ordena la ley. Si yo voy a cobrar un cheque, yo tengo que presentar mi cheque dentro de los 15 días siguientes a la fecha de expedición. Si me expidieron el cheque el 1 de enero, entonces yo tengo del 1 al 15 para ir al banco y presentarlo para su pago. Ok. Entonces llegué el 12, llegué el 13, llegué el 15. Y resulta que el cajero me dice, no se lo pago porque no hay fondos. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Me voy para donde el gerente, le digo, señor gerente, vengo a protestar este cheque por falta de fondos. Entonces, inmediatamente al cheque le ponen una nota o un sello que dice que fue protestado por fondos. Entonces, así, presentado en tiempo y protestado en tiempo, yo puedo presentar mi demanda ejecutiva. Pero si yo no he presentado el cheque en tiempo y no lo he protestado en tiempo, entonces opera el fenómeno de la caducidad del título. ¿Sí ve? Entonces hay que ir analizando cosita por cosita. Porque, muy bien, si resulta que yo presenté el cheque para su cobro el día 17 y 18 de enero, entonces ya yo lo estoy presentando para su pago en forma extemporánea. Resulta que no me lo pagan y la ley, el Código de Comercio no me dice cuántos días, sino que por analogía me aplica los mismos 15 días que hay para la presentación. Entonces, si entre los 15 días siguientes a la fecha en que presenté el cheque no lo he protestado, entonces también opera la caducidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado me tumban el proceso porque me alegan la caducidad del título, porque no fue presentado en tiempo y porque no fue protestado en tiempo. ¿Sí ve? Cada cosita hay que analizarla en su modalidad. ¿Ok? Bien, doctor, muchas gracias. No, señor, con todo gusto. Bueno, feliz noche, me place saludarlos y si Dios no dispone otra cosa, el lunes. Gracias, doctor. Feliz noche. Bueno, gracias. Gracias, doctor Altamar. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, lo mismo. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes, muchas gracias. Ay, amor, bien. Acabo de terminar mi clase y no le he presionado nada. Ahí está. Ahí está un letrero que dice finalizar, que generalmente yo le pico ahí, finalizar.